Y ahora sí le doy paso al presidente científico para que continúe con el profesor Rolando Gianaula para que continúe con la coordinación. Bueno, muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias a todos, feliz día. Para no demorarnos, vamos a dar paso a la presentación del servicio de guardia. Va a presentar su jefa, la doctora Rosana Gregory. Hola. Otra vez pedimos que se atengan bien al tiempo, ¿no? Por favor. Sí, sí. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Mil disculpas, agradecer la paciencia y agradecerles a las autoridades esta oportunidad de presentar y de mostrar un poquito el servicio. Vamos a contar la experiencia de COVID en la guardia con una asistencia inicial de pacientes sospechosos de más de 1900, como dijo hace un ratito el doctor Vicente Romero. Este análisis es subjetivo, el periodo de cuando, ya hace bastante tiempo, parecen como 7 años, pero son 6 meses, desde el periodo de marzo a septiembre, y vamos a contar estas variables que evaluamos en la guardia, en la asistencia inicial, a nivel de triage, comorbilidades y criterios de severidad. Entonces, ¿cómo nos fuimos adaptando todo el equipo a esta situación según la etapa pandémica que estamos viviendo, que estamos viendo? Nosotros vimos que en estos pacientes sospechosos inicialmente, voy a hablar del gran volumen de pacientes atendidos desde marzo hasta septiembre, la edad media fue 74 años con un rango que varió entre 28 y 99 años, fue un 56% mujeres y un 43% varones, y si hablamos en términos de procedencia, el 22% fue geriátrico y el 88% de domicilio. ¿Mm? Si hablamos de las características entonces del triage que pudimos evaluar, nosotros lo dividimos en 5 condiciones que veíamos que se repetían con más frecuencia. Es decir, si concurrían, y esto fue variando a nivel de la diferencia con las definiciones de caso desde marzo hasta ahora, del COVID, y entonces algunos pacientes que antes se internaban, ahora ya no. Por eso también varía la condición actual. Lo dividimos para estudiar un poquito el triage, el contacto estrecho, fiebre y síntomas respiratorios, sin fiebre, con síntomas respiratorios, solamente fiebre, neumonía y otros. Acá síntomas gastrointestinales o la amopiolatigencia solamente aislada como un síntoma sin otro agregado. Y vimos que solamente se internaba la gente por contacto estrecho, sin otro síntoma agregado, y esto dependiendo obviamente al inicio de la pandemia, donde cualquier paciente sospechoso era internado hasta evaluar su diagnóstico y evaluar sus factores de riesgo y demás. Se internaban todos, ¿no es cierto? Contacto estrecho solamente, un 12.5%, fiebre con síntomas respiratorios un 44%, afebriles pero con síntomas un 25%, y fiebre solamente como síntoma aislado 5,1%, neumonía de inicio 8.1% y otros un 3.4%. Esto nos da alrededor de más de 1.900 pacientes como 15%. Si lo vemos en gráfico, vemos que la mayor cantidad de casos se los lleva la fiebre con los síntomas respiratorios y los afebriles en una segunda instancia, y las neumonías en un 8.1%. Si hablamos de las comorbilidades y los factores asociados evaluados en la asistencia al enfermo, vimos que predominantemente alrededor de 1.200 pacientes de pacientes de estos 1.900, un 61% de los casos eran, y esto coexiste con otros factores asociados, son hipertensos. Un 45% son diabéticos, un 41% EPOC, un 32% además tenían deterioro cognitivo solo o aislado, y alrededor del 25% estaba arrojado a 502
pacientes tenían enfermedad oncológica activa. En un 60% se encontró más de un factor comórbido, es decir, la asociación de alguno de estos dos. En general, 2 o más. Y esto tiene una principal importancia porque vimos y evaluando, más allá del diagnóstico COVID o no, que hay algunos factores, como ya está publicado en la literatura, la identificación de factores de riesgo, y más aún en nuestra población adulta mayor, nos lleva a tener, hacer hincapié y un manejo más estrecho y más cercano con un monitoreo más cercano del paciente. Si sabemos que, y esos son estudios, algunos estudios de los últimos que pudimos ver, que obviamente los pacientes de mayor edad, los pacientes varones y el diabetes se asocia con un riesgo aumentado, ya sea a nivel de la menor exposición probablemente de la angiotensina y de la enzima convertidora. Si hablamos de los criterios de severidad, esto es solamente al ingreso a la guardia, no hablo del paciente que ingresa con un determinado nivel de severidad y luego se vio bastante en la evolución, a los 4, 5 u 8 días cambia su severidad, ¿sí? Estamos hablando del inicio, del ingreso y de cómo llega el paciente a la asistencia a la guardia. Y esto fue cambiando a nivel de desde marzo hasta ahora con la evolución de la enfermedad misma. Entonces, vimos que alrededor de 360 pacientes se presentaron con un criterio de severidad leve, esto arroja un 18%, moderado, la mayor cantidad de los pacientes, y esto habla de estos moderados que a su vez tienen distintos estratos, y los moderados más cercanos a la gravedad y los graves en un 7% de inicio, ya con requerimientos generalmente de ARN. Si vemos el gráfico de requerimiento de ARN de ingreso, vemos que, y esto no diferencia la temporalidad de la situación, un 9.2% inició se recibe en guardia y directamente requiere ARN al ingreso de la asistencia inicial del triage. En cambio, el 90% de los pacientes fueron manejados sin ARN, aunque posteriormente hay un gran porcentaje que sí lo requirió, ¿sí? Entonces, hablando de los criterios de la severidad y su duración temporal, vimos que lo dividimos en bimestres. Septiembre quedó solito, pero está evaluado parcialmente, así que lo dividimos en semanas. Vemos que la severidad en la asistencia inicial al paciente en la guardia varió en forma contundente, ¿sí? Se hizo mucho más severo a partir de marzo, junio, julio, y agosto y septiembre, digamos. En marzo y abril, y los primeros meses, vimos que internábamos pacientes, y así se vio reflejado en el resto del hospital, internábamos pacientes de forma leve, con, las áreas críticas y las unidades cerradas estaban menos colapsadas de lo que están en la actualidad y hace unos meses, y luego esto fue aumentando en forma persistente con, tal vez, tenga que ver la forma de consulta tardía de estos pacientes y la presentación avanzada de la enfermedad. Estas son unas imágenes de la que me parece ideal compartirlos, unas imágenes tomadas hace un mes en la guardia externa, pacientes que nosotros habitualmente en el shock room se cuenta con 4 camas para ventilar, habitualmente tenemos 1 o 2 camas y nunca más de 24 horas es una rareza tener un paciente ventilado más de 2 días, pero no en la situación COVID actual, donde ante el colapso de camas en unidades cerradas, el paciente está más tiempo en el shock room, y esto nos deja todo la situación actual de tener que ir formando y tener que ir adaptando a esta nueva situación, tanto el equipo humano como inicialmente la guardia. Entonces, si hablamos de los óbitos en la guardia, esto solamente en guardia, no hablamos de los óbitos, eso es en general,
general de esos 1.900 pacientes hubo un 31% que murió, pero solamente en guardia vemos que cómo va aumentando también a nivel de los bimestres, y esto tiene que ver con la severidad de la enfermedad, que vimos que al principio se manifestaba de forma leve o moderada, leve moderada, y en la actualidad es moderada severa. Y hubo un gran pico, y esto lo quiero dejar bien claro, de la necesidad de requerimiento de ARM en julio-agosto, y no tanto ahora, que en realidad no porque hayan bajado o hayan descendido la severidad de la tensión y de la agresión con la que entran los enfermos, sino que los enfermos entran en un estado que directamente no están sobrepasados con la enfermedad, ¿sí? Entran muy sintomáticos, con mucha carga de enfermedad y casi a veces algunos hacen un balance y una evaluación individual sin posibilidad invasiva, ¿cierto? Por eso es que por ahí en el último mes baja la necesidad de ARM. Entonces, ¿cómo se preparó la guardia para estas diferentes etapas? Desde aquel lejano febrero, marzo, que nosotros empezamos con todo esto, empezamos a preparar, entrenar al equipo. Tal vez el venir de un hospital mentalmente único como informada y entrenada para la epidemia, me hizo tener una responsabilidad extra con el equipo de formarnos, pensar intensamente con el entrenamiento, ¿sí? Entonces la transmisión fue a partir de clases presenciales, de clases virtuales, ahora obviamente es más esta última asignación, vamos por la virtualidad, aunque bueno, reconozco que me cuesta un poco, y esto yo no creo mucho en las casualidades, para mí tiene mucho que ver a nivel de la incorporación, tiene una situación directamente hasta proporcional, lo diría yo, el entrenamiento duro de marzo, abril, hasta primeras semanas de mayo, que se vio en forma presencial fuerte, intenso y el trabajo de campo en guardia, y tiene que ver a nivel de, si uno lo refleja con el nivel de contagio que hubo en el personal de salud, hablo solamente de la guardia, los primeros proporciones de contagio fueron de personal de salud que entró luego de toda esta situación de entrenamiento, ¿sí? Donde se empezó a incorporar el personal nuevo a la guardia y yo creo, por eso digo que no es casual, sino que el entrenamiento es válido, es seguro y nos da muchísimas más herramientas. Entonces, siempre, como se lo transmite siempre al equipo de la guardia, entrenarse y cambiarse y desvestirse día 2, minimiza los errores y aumenta las posibilidades y aumenta la seguridad para trabajar, ¿sí? Bueno, esto es para ir en la emergencia y en todas las situaciones. Nosotros estamos siempre preparados y la idea, no existe el trabajo individual, ni en la emergencia, en la guardia es imposible, el trabajo siempre se piensa en equipo, el trabajo en la enfermería, el trabajo de los kinesiólogos que a raíz de toda esta necesidad y de esta situación de la ARM con esta intensidad que la estamos viendo, están teniendo un papel fundamental en el shockroom y en el área de COVID de la guardia, y a nivel de la sistematización, a nivel de los protocolos de atención, y de tener todo ordenado y poder llegar a la solución de manera más efectiva. Obviamente, y esto es un agradecimiento personal al equipo de salud mental que trabaja permanentemente con la guardia, con los pacientes y con el servicio y con el personal de salud de guardia. Bueno, estos son los protagonistas de toda esta situación actual de la guardia y de cómo estamos. Son ellos, les escribí, no quiero olvidar de ninguno, son los médicos de los cuales estoy más orgullosa, ¿no?
y les agradezco la paciencia, la atención. Si es que alguno todavía quiere hacer alguna pregunta, por supuesto, estoy acá. Y yo me estoy despidiendo. Entonces. Bueno, muchas gracias, Rosana. Vamos a hacer unas preguntas breves para ir adelantando en el tiempo. El doctor Vicente Romeo pregunta si vieron mal estado nutricional asociado a la gravedad de la enfermedad. Sí. Bueno, claro, ahí se mezclan los niveles de valores nutricionales con el grado de nutrición también. ¿Se escucha? Sí, pero poné video, así no se te ve la cara. Tiene que ver con el grado de la agresión de la enfermedad. Ahora lo que estamos viendo es que los pacientes vienen bastante más agredidos que marzo, abril y mayo, ¿sí? Y esto es porque pienso que a nivel de la consulta ya es tardía, ya vienen con una semana mínimo de síntomas, y estos síntomas obviamente en adulto mayor sabemos que se potencian, y no hay manera de que tenga una buena alimentación, una buena continencia en ese sentido, más la infección en sí, bueno, hace estragos, sí. Hay bastante, y esto obviamente empeora la evolución de la enfermedad. Muy bueno, una más, pregunta el doctor Pablo Sanz si la frecuencia de los factores de riesgo que informaste es sobre pacientes con sospecha de COVID o los casos confirmados. No, hice solamente, el análisis global a nivel de los pacientes de sospecha, y obviamente después hay un análisis parcial que se hace sobre estos pacientes COVID, y bueno, obviamente coincide plenamente con la literatura, y se ve que los pacientes de mayor edad, los pacientes masculinos y los pacientes que tienen alteraciones metabólicas son los que tienen peor pronóstico. Pero bueno, el análisis global y los datos que están mostrados son de todo el volumen de pacientes que pasó por la guardia y que fue en área sospecha de COVID. La doctora Cabotti, es la última pregunta, pregunta si la obesidad como una condición de preinflamación, inflamación crónica y afectación de la microbiota y del sistema inmune, ¿de qué manera influía? Creo que esa es la pregunta. Más o menos estuvimos hablando de eso, y sí, los estudios hablan del efecto negativo. Yo creo que tiene también que ver a nivel de la expresión de todo el sistema renina-angiotensina, que también tiene que ver como lo hace con la diabetes en este sentido, y sí, es obviamente proinflamatorio. Incluso se ve claramente el requerimiento de ARM es mucho mayor en los pacientes obesos. La enfermedad pulmonar es mucho más agresiva en estos pacientes, pero creo que es a nivel bioquímico y a nivel inflamatorio que está el problema. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen por el inicio. Fantástico, muchas gracias. Ahora sí, volvemos a Clínica Médica. La doctora Vanessa Lambraño y la doctora Eliana Avilán, residentes del segundo año. No podía presentar. Bueno, nosotros vamos a presentar el impacto de la evaluación del impacto, del SARS-CoV-2 en el servicio de clínica médica, ¿sí? Ante el inicio de la pandemia, la forma de vida cambió a nivel mundial, trayendo consigo nuevos retos y maneras para afrontar la actual situación. Los gobiernos, los sistemas de salud y las instituciones se vieron obligadas a implementar nuevas formas de trabajo a través de los cambios laborales, a través de los horarios de cambios laborales, el empleo de nuevas medidas sanitarias y la designación de áreas específicas destinadas a la atención de los pacientes contagiados, con el objetivo de disminuir el impacto y proteger a los profesionales de la salud lo máximo posible sin alterar o perjudicar la calidad de la atención. Para valorar el impacto de los cambios acontecidos y determinar si las medidas que se tomaron
fueron fructíferas desde que inició la pandemia. Se dispone en el servicio de la realización de una encuesta de carácter anónima con la participación de la totalidad de los integrantes del servicio. Entonces se trata de un estudio observacional descriptivo que se inició desde marzo hasta agosto del 2020 con el objetivo de evaluar el impacto del advenimiento de la pandemia en el desarrollo de las actividades diarias y de la formación de los residentes. Se realizó a través de una encuesta de carácter anónima con un formulario de Google con preguntas estipuladas para evaluar los objetivos. Los valores estadísticos se evaluaron a través de las planillas de cálculo de Excel y de casos y sintomatologías se determinaron según los lineamientos del Ministerio de la Salud. Entonces tuvimos como resultados pues que en el servicio está compuesto por una totalidad de 54 médicos, en donde el 18.5% corresponde a médicos de planta, especialistas en clínica médica, pero además también especialistas en nefrología, cardiología, neumonología, reumatología, y la mayor población la tienen los residentes de primer año con un 31.5%, que es la tercera parte del servicio. El rango de edad de la mayoría de los profesionales se encuentra entre los 31 y 40 años. Vemos que representando un 55.6%. Otro ítem que se evaluó dentro de la encuesta fue la presencia de comorbilidades y vemos que el 72.2% se encuentra sin comorbilidades, el restante 27.8% se reparten entre diabetes, asma y otras. En lo referente a las actividades profesionales, vemos que el 74.1% de los profesionales se encuentra cumpliendo tareas solamente en internación general de clínica médica y vemos que un 20.4% también desempeña tareas en guardia externa, 3.7% en consultorios externos y 1.9% presta atención en UCP. Un dato interesante se evidencia en lo referente al pluriempleo, ya que un 63% que corresponde a 34 médicos se desempeña como profesional en otras instituciones diferentes al hospital y vemos que un 26.4% corresponde a médicos de planta, mientras que un 29.9% a residentes de primer año y 29.4% a residentes de segundo año. Del total de los médicos, el 75.9% trabajaban en áreas específicas de coronavirus y de la totalidad de los profesionales, el 31.5% contrajo la enfermedad. De estos, el 33% tuvieron contacto con pacientes positivos sin la protección adecuada. Pero vemos que el 68.5%, o sea, 37 médicos, se mantuvieron sin contraer la enfermedad. Entonces esto habla de que una tercera parte del servicio resultaron infectados. Los síntomas que motivaron a hacer las pruebas para el diagnóstico, la de mayor frecuencia fue la tos seca, seguida de fiebre, además anosmia y el resto. En cuanto a la cobertura social, vemos que un 27.8% de los médicos se encuentra sin cobertura y los restantes se reparten en obra social y prepaga. Dentro de las dificultades que se encuentran para realizar el trabajo diario, encontramos que el estrés laboral fue el que más se destacó, seguido de un sistema informático obsoleto y falta de recursos humano administrativo dentro de las áreas COVID. Y bueno, con el advenimiento de la pandemia, debido a la imposibilidad de dictar clases de manera presencial, debido a los riesgos que esto trae, pues también se indagó sobre la opinión acerca de las clases virtuales, con respuesta favorable debido a que el 61.1% considera que es muy bueno y 33.3% considera que es bueno. Solo una pequeña parte consideraron, tuvieron como preferencia la participación presencial. Entonces tenemos como conforme a los datos evaluados, se encuentra de que tenemos un servicio clínico joven,
debido a que están la mayoría están menor a los 40 años y el 72% sin comorbilidades. Una de las conductas tomadas con el objetivo de disminuir el tiempo de exposición y asegurar la atención durante toda la pandemia fueron las licencias rotativas, que creemos que tuvo gran impacto beneficioso debido a que se ha logrado, ya que solo la tercera parte del personal contrajo la enfermedad, de los cuales 88.2% corresponde a médicos en formación y el 11.7% corresponde a médicos de planta. Como dato secundario, encontramos que el 29.4% de los médicos estuvo expuesto a pacientes positivos sin la protección adecuada establecida a la fecha. Pero creemos que este porcentaje fue disminuyendo en el tiempo, ya que uno de los factores que no se tuvo en cuenta al momento de realizar la encuesta es el momento en que se presentó el contagio con el paciente positivo y cuáles eran los elementos de protección indicados en dicho momento. Hoy en día contamos con normas institucionales que estipulan los elementos de protección personal necesarios para el trabajo diario. Otro factor importante es el pluriempleo del personal, viendo así que el 64.7% de los infectados por el coronavirus trabajaba en otra institución, con lo cual no podemos determinar el lugar del contagio. Otro factor fue la cobertura social. Vemos que el 27.8% de los médicos no tenía cobertura médica. Sin embargo, la institución dispuso una de las disposiciones de la institución fue dotar a todos los médicos en formación de la asistencia de riesgo de trabajo, quien prestó atención a todos los afectados por el virus. Los médicos son particularmente vulnerables a la angustia emocional de la pandemia actual, dado su riesgo de exposición al virus y la preocupación por infectar y cuidar a sus seres queridos, pudiendo desarrollar psicopatologías como depresión y ansiedad que influyen pues en su desempeño diario. Dentro de las dificultades durante la jornada laboral y que interfieren en la prestación del servicio, encontramos que el 70.4% corresponde a estrés laboral, seguido del sistema informático obsoleto, 64.8%, y falta de personal administrativo en las áreas COVID, 40.7%. Y con respecto pues a las clases virtuales, se tuvo buena adherencia y solamente un pequeño porcentaje de 5.6% prefirió la presencialidad a pesar del riesgo que esto implica. Entonces, como conclusión, tenemos que debido a que la pandemia necesita constantes cambios y de manera proactiva crear estrategias, pues concluimos de que generar estrategias con el objetivo de reducir el pluriempleo del personal reduciría la exposición, ¿sí? La disminución del estrés laboral que influye en el desempeño profesional a través de la asistencia psicológica, continuar con los trabajos de enseñanza de manera virtual para cumplir el programa de residencia y de otras instituciones como la UDH, implementar recursos tecnológicos para hacer más fácil el acceso no solo a historias clínicas, sino además a aulas virtuales institucionales para continuar pues la formación y la academia, y evaluar la continuidad de las licencias rotativas para disminuir el riesgo de exposición según la necesidad del servicio. Bueno, muchas gracias, doctora. Ustedes tienen otra presentación, pero van a hacer preguntas ahora acerca de esta. ¿De acuerdo, Fernando Wallman? ¿Sí? Sí, por supuesto. Bueno, tengo primero un comentario. La profesora Nicolosi aclara que los médicos que no tenían obra social fueron atendidos en el hospital, ¿no? Eso, remarca eso. Y ella misma y la doctora Cabotti preguntan a qué atribuyen el que no se haya usado todos los elementos de protección personal estando disponibles en el hospital. Primero sí, una aclaración con respecto a eso de los médicos que no tenían cobertura. Digamos, dentro de la encuesta tratábamos de ver un estudio de situación, esto es más que nada descriptivo, pero sí recalcamos que desde el minuto cero la institución le brindó asistencia a todos los médicos que no tenían cobertura, incluso haciendo los hisopados, así que no, eso hay que rescatarlo y de hecho está ahí en la presentación. Y lo otro que tiene que ver con los elementos de protección personal, hay un montón de factores, pero nosotros incluimos básicamente dos dentro de lo que pudimos averiguar.
El primero tiene que ver con el descuido, tal vez, no sé si cabe la palabra, pero tiene que ver más que nada con el momento donde el médico se relaja o comparte con otros médicos. Eso sucede, lamentablemente, a veces no debería suceder, pero sucede y nosotros lo hemos visto no solamente en clínica médica y no solamente en el Hospital Español, sino que la gran mayoría de los reportes de contagio entre profesionales es justamente entre nosotros mismos. Así que ese es uno de los factores, a pesar de contar con todos los elementos de protección personal. También es lógico porque, digamos, la concentración no es 100% en el día y, bueno, estas cosas suceden y hay que reflejarlas. Y lo segundo también corresponde a cómo han variado las recomendaciones en la utilización de los elementos de protección personal desde marzo hasta la fecha. Hoy en día sabemos que atendemos a todos los pacientes como si fueran sospecha de COVID, pero en un inicio, a veces tal vez, las protecciones eran un poquito más livianas para los pacientes que nosotros considerábamos no COVID, y en esa situación tal vez, entrando sin protección ocular, o sin guantes o sin camisolín, hubo también alguna especie de contagio, a pesar de tener a disponibilidad todos los elementos. Bueno, en ese caso sucedió eso, pero sí, siempre estuvieron los elementos disponibles, pero estos dos factores son los que más nosotros pudimos ver que sucedió en cuanto al contagio del personal. La última voy a hacer y continuamos. Primero, el doctor Romeo comenta que no se han denunciado contagios en la institución, que hubo aislamientos por contacto estrecho, pero no por específica contagio en la institución. Alfonso Casasnali dice si se podría ampliar el punto del sistema informático. Sí, claro. Yo creo que el hospital y ninguna institución del mundo estaba preparado para esta pandemia, y nosotros, a raíz de que sucedió esto, tuvimos que ir adaptando todo nuestro trabajo en base a lo que exigía la pandemia. Y eso fue empezar a realizar todo tipo de actividades que nosotros las formamos como presenciales, del tipo virtuales. Obviamente creo yo que el sistema informático del hospital, como bueno, le ha pasado a muchas instituciones, no estaba preparado para este tipo de contingencias, pero bueno, nos fuimos adaptando, lo cual llevó varias dificultades. Digamos, nosotros a partir de esto, las historias clínicas, las evoluciones, todo empezó a ser a través de la computadora, lo mismo que las clases, lo mismo que los alumnos de la Universidad de Buenos Aires, a los cuales también le brindamos clases. Entonces, yo creo que eso llevó a digamos, sobreutilización de los elementos de informática, que no lo veníamos haciendo de esa manera, y bueno, eso me parece que es algo lógico, pero bueno, también tratamos de describirlo porque es algo que nos sucedió, pasó, pero bueno, nos pudimos adaptar, me parece. Bueno, muchas gracias. Pasaríamos rápidamente a la doctora Liliana Avilán con la segunda presentación, que espero que no se extienda demasiado porque estamos con los tiempos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Eliana Vilán, soy residente de segundo año del Servicio de Clínica Médica del Hospital Español y les voy a hablar acerca de un análisis estadístico de pacientes con COVID-19 en el Servicio de Clínica Médica del Hospital. Bueno, ya sabemos acerca del virus. Importante pues recalcar acerca de la virulencia y la fisiopatología del coronavirus, que tiene una glicoproteína S, que es la que se une al receptor ECA2, y a partir de ahí se desencadena pues la cascada fisiopatológica sobre la tormenta de citocinas, que la enfermedad tiene una variabilidad clínica importante, pasando de pacientes asintomáticos hasta pacientes con falla multiorgánica, y que en la actualidad a la fecha se encuentran positivos casos a nivel mundial, 31 millones de personas, siendo los países más afectados Estados Unidos, India y Brasil. Durante el fin de semana India superó a Brasil y Argentina ocupa el 10º lugar, con una letalidad a nivel mundial de 3,1%, que no ha variado mucho en las últimas semanas. Bueno, el objetivo de la presentación es establecer un análisis estadístico de los pacientes con COVID-19 internados en el Servicio de Clínica Médica del Hospital Español y sus factores asociados. En cuanto a material y métodos, se trata de un estudio observacional, descriptivo, transversal y de tipo retrospectivo. Se realizó un muestreo por conveniencia, no probabilístico, por datos obtenidos de la historia clínica.
desde el 4 de marzo del 2020 hasta el 2 de septiembre del 2020. Los criterios de inclusión fueron paciente internado en el servicio de clínica médica con prueba de proteína, de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa en tiempo real, positiva para COVID, paciente egresado del servicio de clínica médica que haya sido positivo y paciente fallecido en el servicio de clínica médica que también haya sido positivo. Los datos se analizaron mediante Microsoft Excel Office y se realizaron gráficos de barras y por sectores. Se contó obviamente con la autorización del Servicio de Docencia Universitaria y se tuvo en cuenta la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Bueno, en cuanto a los resultados de la población, durante ese periodo de tiempo hubo 1.669 internados en clínica médica, de los cuales el 20,3% fueron COVID-19, positivos para COVID-19, es decir, 338 pacientes. En realidad ingresaron al servicio durante ese periodo de tiempo 1.012 sospechosos, y de esos 1.012 sospechosos a todos se les realizó obviamente la prueba, de los cuales el 33,4% que constituyen los 338 pacientes fueron los positivos. Aquí podemos ver un comparativo en donde están los sospechosos y los que ingresaron, los que nos hisoparon, que fueron realmente pacientes que ingresaron por otras patologías al servicio. En cuanto a la parte poblacional y respecto pues a la edad, se vio que el 83,7% de los pacientes se encontraban entre los 65 y los 95 años de edad, con una media de 76,7% y una mediana de 76,7 años, y una mediana de 78. En cuanto al género, el género más prevalente, más importante fue el género femenino, que fue del 64,2%. Estamos hablando pues de los pacientes COVID positivos, ¿no? Para tener en cuenta. En cuanto a las comorbilidades, la hipertensión arterial y la diabetes fueron las más frecuentes en esa población. Ya un poco más detallado, se vio que el EPOC constituía 5,6% de los pacientes que fueron positivos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 94,4% posiblemente hayan sido pacientes que subdiagnosticados. De esos pacientes positivos, el 16,7% fueron diabéticos y 55,6% eran hipertensos. Los pacientes con neoplasias activas o pues con el antecedente de neoplasias no fueron tan frecuentes, solamente el 12,1% de los pacientes tenían ese antecedente, y en cuanto al status performance al ingreso fue realmente pues una población bastante heterogénea, siendo el status performance más frecuente el 1 y el 4, el 1 con un 28,7% y el 4 con un 23%. En cuanto a los laboratorios de ingreso realizados a los pacientes con COVID-19, se vio que de los 181 pacientes a quienes se les realizó la prueba de proteína C reactiva, el 65,6% tenían elevada la proteína C reactiva como reactante de fase aguda. A 60 se les realizó la ferritina. El 70% tenían niveles elevados de ferritina. Los niveles de leucocitos que se le realizó a la mayoría de estos pacientes, el 58,5% tenían niveles dentro de la normalidad, y no hubo tanta diferencia en cuanto a leucopenia y leucocitosis. Aproximadamente el 21% tenía leucocitosis y el 20,4% tenía leucopenia. En cuanto a la lactato deshidrogenasa que se le realizó a 115 pacientes, el 80% la tenían elevada. Respecto a la evolución clínica, en cuanto a la saturación al ingreso, el 33,1% de los pacientes tenían una saturación menor al 92%. Sin embargo, en cuanto a la evolución con el paso de los días de esos pacientes que fueron internados,
el 62,4% no requirió. Sin embargo, hubo un deterioro en cuanto a esos pacientes que ingresaron con una saturación baja, puesto que varios requirieron, un gran porcentaje requirió cánula nasal y 15,9% requirió máscara reservoria. En cuanto al tratamiento realizado a estos pacientes, el 78,7% requirió tratamiento antibiótico, 13,6% requirió tratamiento antibiótico por menos de 5 días y por 6 días o más requirió el 65,1% de los pacientes. El esquema antibiótico más utilizado fue ceftriaxona con acitromicina, constituyendo el 85%. En cuanto al uso de corticoides, teniendo en cuenta que se utilizó una dosis de 6 miligramos día, solamente y en contraposición al uso de antibiótico fue menor su uso, 20,5% se trató con este medicamento, 11,5% recibieron tratamiento por menos de 5 días y solamente el 9% recibió tratamiento por 6 a 10 días. En cuanto a los resultados de letalidad y sus características, se observó que una letalidad bastante elevada. El 43% de los pacientes con COVID-19 fallecieron, 144 pacientes en total, y no se obtuvo un dato que fue el 1,7%, ya que fueron pacientes que pasaron a unidad cerrada. Entonces realmente no conocimos su final. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertas características en esta población fallecida, y es que la mayoría fueron sexo femenino, el 62%, la mayoría, 60% eran hipertensos. En cuanto al status performance, se vio un deterioro muy probablemente relacionado al proceso infeccioso en cuanto a la parte cognitiva, que progresaron a status performance 3 y 4, 34,7% y 45,8% respectivamente, lo cual pues fue más difícil aún la parte de tratamiento, la parte nutricional, etc. La PCR en estos pacientes, de los que fallecieron, que se les realizó a 70, fue elevada. La ferritina también estuvo elevada en estos pacientes, al igual que la lactato deshidrogenasa, y en estos pacientes fue un poco más significativa la leucocitosis. En cuanto a la saturación al ingreso de estos pacientes, la mayoría... Estamos con el tiempo ya pasado, me parece. Si puede ir concluyendo. Bueno, ya estoy terminando. La saturación al ingreso fue menor del 92%, en la mayoría de los pacientes casi el 60%, y pues no hubo variabilidad en cuanto al uso de antibióticos. Bueno, la discusión. La enfermedad por la COVID-19 ha sido de alto impacto para el mundo en diferentes aspectos, en la que Argentina ocupa el 10º lugar de prevalencia en el mundo, con una menor tasa de letalidad respecto a la tasa mundial. Si bien tiene una evolución y clínica variadas en los diferentes individuos, se ha evidenciado que los adultos mayores y pacientes con factores de riesgo cardiovasculares tienen una mayor tasa de complicaciones y letalidad, lo cual se vio reflejado en nuestros pacientes. La saturación de oxígeno es un parámetro que nos alerta acerca del potencial riesgo de complicaciones del paciente a corto plazo. Los marcadores de gravedad, aunque no son específicos de la enfermedad, son orientativos. Estos nos ayudan a un mejor y temprano enfoque terapéutico según la complejidad de cada paciente. Si bien existen preocupaciones respecto a las sobreinfecciones respiratorias en medio del cuadro viral, se debe tener precaución con el uso indiscriminado de antibióticos debido a los efectos a largo plazo en cuanto a resistencia bacteriana, teniendo en cuenta que estos pacientes no evolucionaron a cuadros de neumonía bacteriana sobreagregada, a excepción de aquellos considerados neumonía grave. Conclusiones. En nuestro estudio se encontró una prevalencia elevada de pacientes con COVID-19, la mayoría entre los 65 y 95 años, con predominio de mujeres. Los marcadores inflamatorios en la población estudiada fueron elevados, con mayor relevancia en los pacientes que ubitaron. Aproximadamente un tercio de los pacientes requirieron oxígeno suplementario y menos del 1% requirió tratamiento en unidad cerrada.
El uso de corticoides fue escaso, en contraposición se observó un uso indiscriminado de la antibioticoterapia, aun cuando no se confirmara neumonía bacteriana sobreagregada o grave. Las comorbilidades, la edad y el estatus performance avanzado de los pacientes fueron agravantes de la evolución de la enfermedad en los pacientes fallecidos. Y obviamente se tiene puesta la esperanza en la vacuna para el personal de salud y pacientes de alto riesgo con el fin de disminuir la morbimortalidad y el impacto en los sistemas de salud del mundo. Muchas gracias. Ya estamos bastante excedidos. Voy a leer dos comunicaciones que hace la doctora Nicolosi, que dice que hemos destacado la intervención de los residentes en dar asistencia en esta pandemia y que han sido declarados como servicio esencial e indispensable para atender esta emergencia sanitaria. Pero también comentó, y eso por lo que se dijo en la presentación previa, supongo, que con respecto al pluriempleo, esta es una realidad. Lo que preocupa es que se utilicen las licencias profilácticas para hacer guardias o actividades en otras instituciones. ¿Algún comentario? Bueno, yo creo que deberíamos cortar acá. Teníamos un intervalo que ya pasó. Vamos a hacer 5 minutos por si tienen necesidades que cumplir. Si les parece, son las 11:10. Bueno, 11:15 empezamos con las presentaciones siguientes, que es el servicio de cardiología. En 1:15 en punto, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Rolando.